vamos a presentar primero una pequeña parte, un breve repaso de las cosas que involucran a esta solución de video alarma de un canal. O sea, sería una solución compacta en la que podemos implementar varias cosas y darle mucho valor agregado quizás a algo que creíamos que es un solo producto aislado. Y luego, bueno, vamos a hacer una parte más práctica, viendo alguna información, temas de costos, presupuestos, etc. Primero, como dijimos, vamos a repasar algunos pequeños conceptos en cuanto a lo que es los sistemas que mencionamos antes, como si fueran videosensores. El videosensor básicamente es el aprovechamiento de una cámara, ¿sí? ¿No es cierto? Un lente, una cámara IP o una cámara analógica en un DVR, que observa un determinado área y dentro de ese área, en ese ángulo que toda la escena que cubre la cámara, nos permite detectar cosas en movimiento. Si antes la detección tradicional nos detectaba movimiento de píxeles. La realidad es que hoy en día, gracias al SMD Plus, y que es lo que siempre estamos repitiendo con los últimos lanzamientos, esa detección de movimiento se convierte en una detección de movimiento inteligente, precisamente porque solo se dispara con personas o con vehículos, ¿ok? Entonces la cámara se viene a convertir ahora en un sensor de, de un área de cobertura bastante extensa, tanto en ancho como en distancia, y que además nos filtra automáticamente el tipo de detección por personas o por vehículos. ¿Eh? Sumado a esto, también podemos tener implementado en el mismo punto de la cámara, quizás ya lo tiene la cámara integrado en algunos casos, en otros se lo puede agregar extra, la posibilidad de conectar una luz, un medio disuasivo, ya sea por sonido o por audio, que bueno, lo vamos a ver más adelante. Decíamos que tenemos el SMD Plus, que nos permite disminuir la tasa de falsos disparos al 2%, y con un pasito adicional, eh, si son cámaras IP, la gran mayoría de la serie 3000 ya lo tiene, y en los XBR nos permite hacerlo en 2 canales, pero bueno, volvamos al compacto, cámara IP, nos permite hacer también protección perimetral, que sería lo mismo que el SMD Plus, pero con la posibilidad de trazar una línea en la cual nosotros le diremos, bueno, si alguien cruza esa línea en algún sentido, recién ahí se dispara la alarma, además de que filtremos ese disparo por figuras humanas o de vehículos, ¿ok? Eso nos baja aún más todavía la tasa de falsos disparos, gracias a que podemos determinar el sentido en el que tiene que pasar la persona o el vehículo para que se dispare nuestra alerta. ¿Eh? Todo esto sería, digamos, el generador del evento, el cual, gracias a esta inteligencia, nos permite hacerlo mucho más eficiente por la baja tasa de falsas alarmas. Ahora bien, lo que realmente nos convierte, y que esto ya lo presentamos en otra oportunidad, pero lo vamos a volver a repasar para que quede bien claro, lo que realmente nos convierte a nuestra cámara IP, en este caso, o al DVR en una símil central de alarma, es la posibilidad de armarla y desarmarla. Esto es una funcionalidad bastante moderna en equipos que quizás son son anteriores en cuanto a fecha de lanzamiento. Igualmente se lo puede agregar mediante una actualización de firmware. Eso lo van a poder notar quizás en XBRs, a los que se le agregaba el Alarm Box, como presentamos la última vez, por una actualización de firmware. Le podríamos agregar esta funcionalidad de armado y desarmado, ¿sí? Hay que chequear quizás compatibilidad, pero en la mayoría de los casos, por lo que he visto, se puede. Y gracias a esto nosotros convertimos realmente el equipo, en el caso de la otra vez, el XBR, en este caso una cámara IP, en una central de alarma que puede ser armada y desarmada. Si bien no tiene todas las características y funcionalidades de una central de alarma propiamente dicha, ¿sí? Esta es una de las
principales que nos impedía quizás utilizarlo como un medio efectivo de comunicación de eventos y de alarmas. ¿Por qué? Porque a lo sumo le podíamos poner una programación horaria del disparo del evento, lo que nos limitaba mucho, ¿no es cierto? Y a lo sumo otros lo que solíamos hacer, arreglar ahí para poder armarlo y desarmarlo, entre comillas, era hacer un armado desarmado eléctrico, electrónico, de manera que a través de un contacto quizás le inhabilitábamos una sirena o algún otro medio cableado mediante la activación de un relé, y de esa manera, entre comillas, lo desarmamos. Bueno, gracias a esta funcionalidad lo podemos hacer directamente eh, por medio del software, ¿no es cierto? Armándolo, desarmándolo desde la aplicación mediante dos toques. O sea, abriríamos la app, tocaríamos en la parte de cámaras y una vez que abrimos el dispositivo en cuestión, nos aparece este menú de características que los que ya manejan la aplicación lo conocerán. Y en ese botoncito que está gris, que dice armar y desarmar, si lo tocamos se pone celeste y ahí automáticamente quedan armados los disparadores de nuestro XBR o cámara IP en este caso. Por otro lado, también tenemos la posibilidad de hacer un disparo de pánico, ¿no? Que sería el equivalente a un disparo de pánico de una central manualmente. Si vamos al botón que dice salida de alarma y luego le damos un toque al relé 1, que sería en este caso, que representa, ¿no es cierto?, la conexión quizás a una sirena o cualquier otro medio disuasivo que utilicemos. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Por otro lado, y que esto quizás no lo tienen todas las centrales de alarma, sino que tienen que tener sí o sí algún módulo, un comunicador para que podamos acceder mediante Internet. Nuestra cámara IP o nuestro XBR ya tiene incorporado por la funcionalidad de video la posibilidad de conectarnos a través de la red de Internet por P2P y recibir notificaciones y hacer una video verificación del lugar, ¿no es cierto?, para ver por qué se ha disparado nuestra alarma. Cosa que antes, o algunas marcas tienen quizás la posibilidad de video verificación, pero lo que hacen en realidad es hacer un llamado a una aplicación de video. Es decir, que tendríamos que hacer quizás un doble paso ahí, si con otra marca de alarmas, propiamente dicho, recibimos el alerta, luego pasar a la aplicación de videos y tener un sistema de video aparte para poder hacer la verificación. En este caso lo tendríamos todo en una sola plataforma. Nos permite también la posibilidad de conectar sensores y sirenas cableadas. En caso de que ya tengamos una alarma, vamos a poder integrarla, vamos a ver cómo. Y en caso de que no tengamos una alarma ya instalada, podremos agregarle sensores o elementos para expandir un poco el área de detección en caso de que tengamos, como el caso que vamos a presentar, una sola cámara, es decir, vamos a armar este sistema compacto. Bueno, finalmente también nos permite, como dijimos, usar los videosensores de CMD. Además de poder armarlo y desarmarlo manualmente, podremos obviamente armarlo también por horarios e integrarlos, como ya dijimos, con sistemas existentes. Otro concepto que tiene que ver ahora con la seguridad y con la proactividad de un usuario, ¿no?, que viene mucho de la mano con esta tendencia de el automonitoreo, es la vigilancia activa. La vigilancia activa surge como una posibilidad del usuario, del mismo usuario, de intervenir en el hecho, en el evento, en lo que esté pasando, ya sea manualmente o de forma automática, ya vamos a ver cómo, y surge un poco, ¿no?, de la necesidad de independizarse un poco de los servicios de monitoreo que a veces no voy a entrar en detalle de ninguno en particular, pero a veces
no está bueno depender de la atención de una persona, de un ser humano, que como todos bien sabemos, las personas pueden ser influenciadas por intereses propios o ajenos, eh, y que obviamente perjudican, ¿no es cierto?, al servicio que pueden estar brindando gracias y del cual nosotros dependemos y de nuestra seguridad depende. Por eso que viene un poco toda esta tendencia del automonitoreo, y que no dependería ya tanto de otro, lo podemos hacer de forma automática y que dependa netamente de una máquina, o también un poco de nosotros si queremos que sea una intervención manual. Entonces, ¿en qué se basa entonces esta intervención? Sería la capacidad de que nuestro sistema responda de alguna manera ante una amenaza, ante una detección, ante una intrusión, de forma automática, gracias a un armado de reglas de detección y de disparos, de disparadores frente a esa detección, o bien que esos disparos o disparadores no se ejecuten de forma automática, sino que previamente nos notifique a nosotros a través de alguna plataforma y que nosotros frente a esa notificación respondamos activando, desactivando o utilizando alguna interfaz de comunicación para eh, hacer presencia remota en este lugar. Y que el intruso se dé cuenta que fue realmente detectado, ¿no es cierto? Estos son todos medios disuasivos, más que nada. Obviamente, si no estamos ahí o no hay una fuerza de seguridad física, eh, el intruso puede obviar todo lo que está oyendo o las señales que está recibiendo y seguir con su tarea, pero bueno, ya sabe que por lo menos fue detectado y que de hecho alguien le está hablando. ¿Con con qué componentes armamos algo de este estilo? Bueno, por un lado vamos a necesitar algunos componentes que nos generen el evento, ¿sí? Ya sea de notificación o de actuación automática, que serían sensores. Los sensores pueden ser de varios tipos, ya lo vamos a ver. Y por otro lado tenemos los actuadores, que serían los que ejecutan el disparador, ya sea de forma manual o automática, y que pueden ser para señalización, simplemente, disuasión de una intrusión, de un intruso, o el control quizás de una puerta, un portón o algo más electromecánico, por así decirlo. ¿Con qué tecnologías disponemos? Bueno, para lo que son sensores, dijimos que tenemos entradas de alarma para poder conectar sensores cableados externos, que pueden ser de cualquier tipo, ¿sí? Cuando digo cualquier tipo, puede ser cualquier tipo, cualquier cosa que nos cierre o nos abra un contacto eléctrico se considera un sensor para nuestro sistema. Y entre ellos podemos encontrar un sensor de puerta magnético, por ejemplo, un sensor de movimiento, un PIR, puede ser una barrera infrarroja, puede ser un fotodiodo para detectar que alguien, qué sé yo, levantó una caja de un lugar y que de repente a ese fotodiodo le llegó luz porque levantaron esa caja y es detectado. Puede ser un fin de carrera para un portón o algún cajón o la puerta de un mueble, por ejemplo, un botón de pánico, pueden ser un montón de cosas. Que hay un poco en la imaginación de cada uno que le podemos adaptar para la necesidad que tenga nuestro cliente o la funcionalidad que nosotros le querramos ofrecer. Tenemos cámaras HSI con sensor PIR integrado. Este quizás aplicaría más al caso de la solución con XBR de múltiples canales. En este caso estamos proponiendo la de un canal, así que no aplicaría. Cámaras IP con sensor PIR, la verdad que no he visto, así que no entraría en esta solución, pero está bueno saber que existen. Y por otro lado, las analíticas con inteligencia artificial, que son las que hoy en día estamos usando. Ya directamente hablamos de analíticas con inteligencia artificial porque es una tendencia, porque no van a venir más cámaras sin inteligencia artificial y con un cruce de línea tradicional. Es una cuestión de generación de tecnologías. Y esto vendría a ser el famoso videosensor de que veníamos hablando, ¿ok?
Y por otro lado, como actuadores, tenemos interfaces de audio, tanto de entrada como de salida, en XBR o en cámaras IP, de manera que nosotros, a través de esa salida de audio, podremos conectar un parlante, con obviamente una etapa amplificadora, y hablar desde la plataforma cliente, desde el teléfono o desde la computadora, y obviamente que se reproduzca ese audio. Entonces nosotros, al hacer una detección, podremos comunicarnos, ¿no es cierto?, de manera unidireccional, o bien si agregamos un micrófono, de manera bidireccional, con la persona, el intruso o quien esté en el sitio. Tenemos salidas, acá dice salidas a relé, pero yo pondría salidas de contacto, salidas de alarma, porque no todas son a relé, y eso está bueno saberlo. En el caso de los XBR o de los Alarm Box, sí son relés, de hecho se escuchan el tac, tac, tac cada vez que se activan, se desactivan, pero en el caso de las cámaras IP son salidas transistorizadas, es decir, que no vamos a poder conectar algo que consuma más de 300 miliamperes. De hecho es un tope, digamos, simbólico que te ponen, no es para que se conecte nada que consuma ningún tipo de potencia, sino que es más para un control de señales. ¿Ok? Eso es una señal de salida que nos permitirá controlar otra cosa. Como por ejemplo, conectarlo como un sensor más a una central de alarma, ¿sí? Y que se abra una zona, o se cierre una zona, si la ponemos como normal abierta. Y controlar un relé intermedio, un relé auxiliar, que sí nos permita después conectarnos al dispositivo de potencia, como puede ser una sirena, un reflector, un contactor para mover un portón, o lo que fuere que querramos controlar de forma remota o automática. Y finalmente también tenemos cámaras que directamente ya tienen integrado un LED y o sirenas disuasivas dentro del mismo dispositivo. Eso nos ahorra quizás un montón de trabajo, ¿no? A la hora de armar la, la solución, esta compacta que vamos a estar presentando, pero por supuesto que tiene otro costo y está limitado a lo que tiene integrado la cámara. Si la cámara tiene un LED que se prende o parpadea, o una sirena que reproduce un sonido, es mejor dicho, un parlante que reproduce un sonido, lo que pueda llegar a iluminar esa luz o lo que puede llegar a comunicar ese parlante está muy acotado al alcance, la potencia que tiene eso. En cambio, si nosotros nos basamos en las salidas de audio, en las salidas de relé para, para hacer sonar una sirena o prender una hilera de reflectores en todo un perímetro o lo que fuera, es bastante más poderoso el alcance, pero bueno, obviamente tendremos que desarrollar y presupuestar todos los componentes que intervienen. Bueno, esos son los actuadores. Acá tenemos un pequeño esquema a nivel conceptual, ¿no? No a nivel eléctrico, de todo lo que se le podría conectar a los dispositivos. Tengan en cuenta que pusimos tanto una cámara fija como un domo PTZ, como para que se sepa que no necesariamente es una cámara, sino que puede ser también un domo. Generalmente la mayoría de los domos tienen entradas y salidas de alarma y de audio, la gran mayoría, es muy raro que no tengan, solo los que son de zoom de hasta 4X, los que son chiquitos, chiquitos, que tienen el tamaño casi de una cámara común, esos creo que no tienen, pero los que le siguen, los que ya vienen con el soporte de pared, esos todos tienen entradas y salidas de audio y de alarma, así que nos permitirían implementar todo lo que vamos a estar presentando. Y después, en cuanto a cámaras IP, tenemos que estar muy atentos a que en la hoja de datos disponga de estas interfaces. Vamos a ver que hay muchísimos modelos de cámaras que tienen estas interfaces. Hay algunas de modelos más tradicionales que no tienen inteligencia artificial, que tienen interfaces de audio y alarma y un cruce de líneas, quizás.
y son varifocales, entonces de repente podemos llegar a hacer algo interesante ahí por un costo no muy elevado. Sino también tenemos a disponibilidad las que vamos a estar mostrando hoy, que son las que ya tienen el SMD Plus integrado y que nos interesan más que nada para usar el concepto de videosensor inteligente, ¿no es cierto? En paralelo podremos conectar también sensores de puerta o de movimiento que tengamos ya instalados o que querramos agregar. No hay una limitación en cuanto a la cantidad, ¿sí? Porque los podemos conectar en serie, podemos poner muchos que sean normal cerrado en serie, entonces no es que podamos poner solamente uno. En este caso se ve un PIR o un sensor de puerta, pero podría ser también una barrera infrarroja para que cubra la parte del exterior, ¿no es cierto? O del perímetro que no está viendo la cámara. Y de esa manera, con una sola cámara, tener cubierto el 100%. En cuanto a lo que es salida, por acá también dibujamos un relé auxiliar. Entonces la cámara activaría el relé auxiliar. Obviamente es necesario que haya una fuente de por medio que le dé la alimentación al relé, ¿no es cierto? Entonces la cámara en realidad lo que hace es cerrar su contacto o activar su salida transistorizada, que le va a dar la energía a través de una fuente al relé, y el relé a través de otra fuente o de la misma que usa para sí mismo, nos alimenta la sirena una vez activado eh, para encender la sirena, o bien si tenemos luces o reflectores o lo que sea, que le querramos agregar. Y dependerá del relé que pongamos si estamos moviendo una sirena de 12 volt o si estamos moviendo una hilera de reflectores de 220. ¿También? Eso es independiente ya de la cámara. Es por eso que nos hace más versátil, digamos, las posibilidades en función de lo que le vayamos a colocar. Y luego en lo que es audio, que no se utiliza mucho y que es un valor agregado bastante interesante, más si las personas o no están en la casa o suelen estar fuera o suelen estar o quizás de viaje o de vacaciones, eh, o si están de vacaciones, mejor dicho, alguien que suele estar de vacaciones tiene mucha suerte o mucho éxito, mejor dicho, y le podemos agregar una bocina de exterior, como la que mostramos acá, que son los mismos modelos que usamos en Cygnus para construir las alarmas comunitarias, ¿sí? Que son por voz hablada. Y como paso intermedio, obviamente necesitaremos una pequeña potencia, hay algunas que se consiguen que son muy económicas, que de hecho son estéreo, que vienen ya todas armadas con el control de volumen, bajos, agudos, qué sé yo. Y hay otras que vienen directamente tipo Arduino, las plaquetitas, que son de un canal, que también vamos a estar viendo, y que si armamos quizás todo este montaje de parte electrónica, de relés y qué sé yo, en una cajita estanca, cerca de la cámara o bien en algún lugar interior del hogar o de la oficina, del comercio, todo esta plaquetita Arduino la podremos incluir dentro de ese circuiterío, pero lo importante acá es que es saber que no es complicado, no es que tengamos que armar algo en cuanto a componentes a nivel técnico, sino que simplemente vamos a estar conectando partes. Obviamente hay que saber un mínimo de electricidad, ¿no es cierto? Más que nada para el manejo de tensiones, el tema de las fuentes de alimentación, etcétera. Pero bueno, siempre vamos a estar nosotros a disposición de que nos hagan las consultas o quizás de que armemos algún material que desarrolle un poco de memoria técnica en cuanto a la parte más dura, ¿no? En cuanto a la parte de cableado, para que les sirva a ustedes de machete y lo puedan después implementar, digamos, para las distintas soluciones que quieran armar. Y por acá no está conectado, pero se le podría agregar también un micrófono que vamos a estar mostrando, de manera de además poder oír y grabar el audio de lo que sucede en el lugar, que también es un puntito extra, y la realidad es que hay micrófonos que son muy económicos y que funcionan muy bien para este tipo de cosas. Acá hacemos
muy breve análisis de costos. La última vez habíamos comparado un sistema CCTV tradicional con la central de alarma y el CCTV Smart de un DVR. En este caso vamos a hacer solamente alarma contra la cámara IP, ¿sí? Nuestro sistema compacto se basa en una cámara IP con todas las interfaces que recién mencionamos. Y bueno, hacer un poco un versus de las distintas cosas. La principal ventaja que para mí tiene esta solución de vida de alarma compacta, bueno, a ver, la primera de todas es que, como dijimos, es un todo en uno, ¿sí? No tenemos que poner cámaras por un lado y alarma por otro, sino que lo podemos hacer todo en una sola solución, obviamente siempre y cuando tengamos los conocimientos para armarlo y configurarlo. Esa es la principal. Como segunda gran ventaja, nos permite hacer una inversión, quizás una instalación escalonada. De manera que no es necesario que pongamos todo de entrada, sino que podemos modularizarlo de alguna manera para que se compare, ¿no es cierto?, en funcionalidades con una central de alarma, sin la necesidad de poner todo de una, como pasa con una central, ¿no es cierto?, que tenemos que poner la central, el comunicador, sensores y sirenas, si no le falta una pata, eh, y aún así nos quedamos sin el video, pero bueno, para comparar un poco, tenemos en lo que sería la parte más básica, que sería cámara y sensores, ¿sí? Fíjense que pusimos a la cámara como equivalente a central más comunicador, ¿sí? Porque la cámara ya tiene su comunicador IP. Agregamos igualmente 3 sensores cableados, ¿sí? 2 de interior y 2 de exterior para la alarma. En el caso de la cámara, sacamos una de exterior porque suponemos que el SMD Plus de la cámara nos cubriría lo que no cubre una de las otras barreras, más que nada como para decir, bueno, 2 y 2, ¿no es cierto? Y hacer una comparativa justa. Esos 3 sensores cableados a la cámara, obviamente, como dijimos, se los podemos agregar haciendo una hilera, ¿sí?, de 2 hilos que lleguen a la entrada de alarma. La configuramos como normal cerrado, ¿sí? Cuando se abre cualquiera de los 3, se me abre la hilera y me dispara. Eso en cuanto al base, nos quedaría, estos son todos valores de precio al público, está bien, después revisen sus listas a ver cuál es el costo que tienen ustedes. Y con eso ya tendríamos sensores y la comunicación IP con el sistema, con las notificaciones, ¿ok? Entonces, hasta ahí con lo que está pintado en negro, tendríamos sensores y notificación, ¿ok? Nada más. Tendríamos hasta ahí. Ahora, si bien nosotros queremos agregarle una UPS, ¿por qué? Porque la central de alarma viene con batería incluida. Y cumplir también con lo que es autonomía energética, bueno, le agregamos una UPS que además nos da la posibilidad de hacer una regulación de la tensión y proteger el circuito. Le agregamos la UPS, lo que nos dará para una cámara sola, imagínense, bastante autonomía. Yo supongo que comparable con lo que es una central de alarma. No sé si llegará a ser igual, pero habría que evaluar los consumos en watts. Luego, para equiparar la posibilidad de disparar alguna sirena, agregamos entonces un relé con timer, ¿sí? Importante que sea un relé con timer, ¿por qué? Porque si agregamos un relé común, este relé va a ser activado por la cámara y el relé de la cámara, la salida del relé de la cámara, tiene un cierto periodo de estar activada, que si mal no recuerdo tiene un máximo de 300 segundos, o sea que serían 5 minutos como máximo. Si nosotros queremos hacer sonar una sirena más de 5 minutos, estaríamos limitados por ese tiempo. En cambio, nosotros si ponemos un relé con timer, que ya vamos a ver de qué se trata, podemos programarle la cantidad, el tiempo que queremos que esté cerrado y con un simple pulso de la cámara quedará activado durante todo ese tiempo. Le sumamos las sirenas y nos suma ya un valor de 336 dólares. Acuérdense que estos son todos precios relativos.
ya que son del público, para usuario final, digamos, y queda casi igual al costo de una central de alarma. Repito, no tiene el mismo, no es igual a una central de alarma, claramente. Tiene algunas cosas que le dan un valor agregado muy grande y ventajas, como por ejemplo que ya le agrega video, pero tiene otras que quizás sí tienen una central de alarma, como la posibilidad de usar Control ID o comunicador telefónico, todas las cosas que tienen heredadas las centrales de alarma hace un montón. Pero bueno, a los fines prácticos, ya con la posibilidad de hacer un armado-desarmado, de usar videosensores inteligentes y de poder agregar sensores y sirenas, y una UPS, viene a quedar prácticamente equiparado en cuanto a funcionalidades. Y finalmente, que esto es un plus frente a lo que es una central de alarma, que no tiene, es la posibilidad de comunicarnos o grabar solamente audio, que sería solamente con un micrófono, que están aproximadamente 7 u 8 dólares, o si le queremos agregar además una potencia y un altoparlante, ya ahí se nos sumaría otros 40 dólares, que tampoco es para el valor agregado que le da, no me parece que es algo muy excesivo, y es una solución mucho más completa. Un poquito para ver cómo sería una integración cableada si es que ya tenemos una central, en caso de que usemos la central como sensores, ¿sí? Y nuestra cámara como medio de comunicación, ¿sí? Si tenemos una central, por ejemplo, que no tiene un comunicador IP, no tiene un comunicador GPRS, nosotros, bueno, a través de la conexión de red de la cámara y de la entrada de alarma de la cámara, convertiríamos el sistema existente en uno que tiene comunicador IP, que es la misma cámara. ¿Dónde lo vamos a recibir? Obviamente en la aplicación de la cámara, pero nos enterábamos por lo menos de lo que suceda. Entonces, si de repente tenemos clientes que tienen centrales de alarma quizás muy básicas o muy antiguas, que no tienen manera de comunicarse, o que si tiene alguna manera de comunicarse quedó obsoleta porque se manejaba por 2G o lo que fuere, nosotros aprovechando la salida de la sirena, podríamos conectar un relé que le pegue a nuestra entrada de alarma de nuestra cámara y de esa manera comunicarlo a nuestra aplicación de video. Y si no, al revés, si utilizamos nuestras cámaras como sensores, ¿sí? Como videosensores, explotamos acá la posibilidad del SMD Plus, ¿no es cierto? Como sensor realmente efectivo de detección de personas, para agregarlo como si fuera una zona más de nuestra central de alarma. Y este sería para los casos que los clientes ya tienen un servicio de monitoreo del cual están muy conformes, por ejemplo, y que quieren mantenerlo. Así que bueno, le agregamos inteligencia artificial por video a la central ya existente. Mantienen su servicio de monitoreo, pero bueno, hacemos un poquito más efectivo la parte de detección. Y de hecho hasta podríamos eliminar los sensores cableados o dejarlos instalados y agregar 2 o 3 cámaras, por ejemplo, IP, que graben en un pequeño NVR, ¿no? Y las salidas de relé de esas cámaras IP, cablearlas a nuestra central de alarma ya existente y cubrir ahí sí, gracias al SMD Plus, todo lo que es exterior, que generalmente con sensores de movimiento se hacen muy costosos, ¿sí? Los PIR de exterior son muy costosos. O si lo tenemos que hacer con barreras infrarrojas, las barreras infrarrojas son efectivas, pero hasta ahí, porque te cubren solamente una línea. Con las cámaras cubriríamos absolutamente todo lo que ve la cámara y ya le estamos agregando también la parte de video verificación, ¿ok? Así que desde cualquiera de estos dos flancos es que podemos agregarle a algo ya instalado, ya sea para agregarle comunicación o para agregarle sensores mucho más eficientes en cuanto a la detección.